Bueno, pues ya estamos en tiempo de tertulia y hoy tengo el inmenso placer de que me acompañe mi amigo, socio, compañero, Luis Fernando Quintero. ¿Qué tal, amigo? ¿Qué tal, Manuel? Oye, al final, viernes, sábado, domingo, todos los días. Vamos, aquí. hay que dar caña Por mañana, tierra, tarde y noche. Y por tierra, mar y aire. Y por tierra, mar... Calla, que de por tierra, mar y aire es lo que ha dicho una de las frases antológicas que ha dejado Pedro Sánchez esta semana en el Congreso. También me acompaña mi queridísima Pilar Rodríguez Los Santos, presidenta de OK Diario. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues estoy muy bien. Lo que pasa que creo que para los oyentes que no estén viendo esta retransmisión por YouTube, creo que deberías hacer una descripción de la funda del ordenador de Luis Fernando Quintero. Bueno, porque creo que estamos perdiendo, no sé, probablemente el documento gráfico más importante que he visto en años. Tampoco tiene mucho misterio. En los 5 años por lo menos. Para ti está en Amazon, ya lo digo. Pues, esto es clase, hay gente que tiene clase, creo ¿verdad? que deberías describirlo porque de verdad es bueno, es que parece un archivador antiguo, pero lo abres y dentro está el ordenador. No, es como si fuera una enciclopedia, sí, bueno, básicamente, y entonces desde es fuera... un poco producto de espía, ¿no? Es un poco producto espía. Aldama, es producto Aldama. No descartéis, ¿no? Y Rubén Arranz, periodista del Independiente. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Nunca en estos carros sé si puedo hablar antes de que se me presente porque estaba deseando comentarlo. Pues comenta, por favor. Aquí se comenta libremente. Pensaba que ibais a comentar el despliegue de Saúl que tenemos. Pero a ver, esa es la segunda derivada que gracias precisamente a Pastelería Saúl desayunáis, porque yo no desayuno, solo me tomo el café, pero vosotros desayunáis muy bien todos los fines de semana gracias a Pastelería Saúl, que tiene tiendas en Arturo Soria, en Alcoriza, en Canillas, en la calle O'Donnell, en la calle Orense y también con servicio a domicilio en su página web y también por teléfono 91 331 01. Bueno, señores, arranca el curso parlamentario y bueno, ha habido comparecencias, ha habido intervenciones por parte de los diferentes líderes políticos, empezando por Pedro Sánchez, que ha tenido una reunión con su grupo parlamentario en el Congreso, donde ha dejado varios mensajes. Una intervención aproximadamente de media hora, insuflando ánimo a sus camaradas, en este caso se puede decir camaradas, porque al fin y al cabo ahora el PSOE cierra todos sus actos políticos cantando la Internacional con el puño en alto, cosa que no deja de sorprender. Y tenemos a Pedro Sánchez insuflando ánimo a sus camaradas para esta nueva temporada de sesiones parlamentarias y ha dejado varios mensajes. A mí me gustaría empezar por uno de los que a mí me han parecido más relevantes, y es que se ha autoerigido como el Mesías, diciendo que hay que transmitir la palabra, ¿verdad? La palabra por tierra, mar y aire. Atentos. Tenemos que contarlo, tenemos que explicarlo. 1, 2, 3, 4, 5 veces, 1000 veces. Repetir y repetir. Contad la realidad más allá del bulo y de la desinformación. Es más necesario que nunca. Los resultados de las políticas de esta multinacional ultraderechista ya comienzan a verse, por desgracia. La distopía que implican sus promesas se va revelando y la gente las está empezando a sufrir. Ya se dan cuenta de que no había soluciones fáciles. Se percatan de que, por mal y por desesperados que estuvieran, una mala política siempre te puede hacer ir a peor. Así que contadlo. Contadlo en las calles, en las redes sociales, contadlo por tierra, mar y aire, si me permitís esta expresión, para que las mentiras de los neoliberales y de la ultraderecha no desinformen a la gente. Pilar, Pedro Sánchez por momentos parecía Jesucristo, el renacido, el elegido. Es que yo siento mucha empatía por mis compañeros de profesión, porque yo antes me dedicaba a hacer estas cosas para el alcalde de Madrid, y entonces, que claro, cuando uno escucha discursos de este tipo, piensa en que quizás en la mente pensante del spin doctor o del escritor de discursos que estaba redactando esta maravilla solo a la altura de Shakespeare, Dostoyevsky o algo por el estilo, quizás en su cabeza sonaba muy bien. Y entonces luego, cuando escuchó al presidente del gobierno hacer semejante
diatriba en una mezcla así como de celebración de San Valentín, así como con una especie de tono entre medio erótico festivo, académico y algo así como muy turbio, en cualquier caso turbio, pues yo imagino que la persona que le habrá escrito el discurso estará pasando una muy mala semana y entonces yo desde aquí solo puedo mandar mi más profunda empatía, porque claro, cuando metes frases con una profundidad, porque además lo fascinante del discurso de Pedro Sánchez es cuando dice la expresión que tú has mencionado antes de por tierra, mar y aire, y luego se gusta a sí mismo y dice, si me permitís esta expresión, como si hubiera dicho algo de una profundidad, de un calibre tan sumamente inmenso que entonces cualquiera de los que están ahí se iban a quedar impresionados con su diatriba, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, que yo lo lamento mucho por su escritor de discursos que pensaba que iba a pasar a la historia y lo ha hecho en un capítulo más del profundo ridículo en el cual pretenden hacernos ver que son unos batalladores contra el gran inmenso mal de la libertad, porque si sus antepasados lucharon contra Franco para que muriera en la cama, estos están luchando contra Twitter. Es una contra cosa Twitter y contra Trump. apasionante. Cuando habla de multinacional ultraderechista, que es el nuevo palabra que se han inventado los asesores de Moncloa, por cierto, tienen un departamento dentro del Palacio de la Moncloa, un departamento de unos 30 asesores, que yo sepa, el último dato que tengo es de 30, seguramente habrá aumentado más. De hecho, han contratado hace poco alguno más, que luego comentaremos. Pero dentro de esos asesores, dentro de ese nutrido grupo de asesores, bueno, pues este tipo de discursos lo elaboran, lo piensan y se inventan palabras como la fachosfera, como los ultraliberales, la ultraderecha, y ahora está la multinacional ultraderechista, que hace alusión a esa combinación entre Donald Trump y Elon Musk, que están gobernando en estos momentos Estados Unidos, y que, bueno, pues Pedro Sánchez se ha erigido en el antihéroe. Es decir, él es el salvador de la civilización progre, por decir así, frente a esa amenaza. De ahí precisamente el mensaje de Sánchez. Pero, Rubén, a mí también me llama la atención que uno de sus principales mensajes a sus filas en el Congreso sea repetir, repetir y repetir. Es decir, la política de comunicación. Hay que reconocer que eso lo hace bastante bien. Hablabas del antihéroe y me recordaba al hombre sin atributos. pero bueno, no quiero... Hay una reflexión con respecto a lo que decías, Manuel, de esa capacidad de crear palabras, de intentar conformar un nuevo discurso a través de esa semántica de marketing. Sí, sí. Y yo recuerdo cuando, no sé si os recordáis, cuando las feministas estaban dando la turra a la Real Academia Española de la Lengua para que empezara a admitir las diferentes, el famoso lenguaje inclusivo, un artículo muy interesante de unas mujeres académicas que hablaban de, claro, nosotros estamos luchando, tenemos enfrente aquí un mecanismo de propaganda que lo que hace es inventar, se dedica simplemente a inventar palabras, a inventar recursos para continuar con el discurso, para ampliar, para continuar en esa lucha, en ese caso, por el lenguaje inclusivo. Y esto es lo que hacen. Esta gente tiene 800 asesores metidos en Moncloa que están dándole todo el día la cabeza para ver cómo pueden ganar la batalla del discurso con cuestiones, hace no mucho decía los tecnócratas, ¿cómo la tecnocasta. La tecnocasta, eso es hoy la multinacional ultraderechista intergaláctica. Es decir, yo no sé muy bien tampoco, porque al final todo esto tiene un poco el funcionamiento de una secta. Pedro Sánchez muchas veces parece que tiene el discurso del reverendo John, si un día les va a decir, veniros a una isla y suicidaros. Es decir, no sé hasta dónde pueden llegar. Es un poco el discurso del grupo parlamentario, pero claro, menudo papeleta van a tener, y eso es lo que a lo mejor no les dijo en el discurso, por un lado, porque sus apoyos parlamentarios son débiles. De hecho, la proposición no de ley del Partido Popular del otro día sobre las nucleares, Junts se abstuvo y salió adelante la proposición como consecuencia de esa medida. Y luego hay otra papeleta que a lo mejor se le atraganta hasta los Pachi López, que son los que realmente al final consiguen casualmente tragar y digerir de una forma absolutamente espectacular hasta los materiales menos fluidos, menos viscosos. Pero claro, vamos a ver lo que dice. Yo creo que una parte importante del curso político lo va a marcar los informes de la UCO sobre los teléfonos de Víctor de Aldama y de Koldo. A lo mejor el discurso del grupo parlamentario o el papelón que tiene que hacer el grupo parlamentario a partir de ahí es mucho más complejo de interpretar. Es un curso político que yo creo que va a estar marcado, en definitiva, por no extenderme más, por la debilidad parlamentaria, evidentemente, y por los casos de corrupción, que yo creo que la oposición tendría que tener en boca día, tarde, mañana, tarde y noche, y yo creo que va a ser lo que puede complicar el guión que haya marcado, si es que hay alguno, más allá de sobrevivir el gobierno para este nuevo curso. Yo creo que guión sí que hay.
Y yo creo que es lo único que hay, es un guión argumental que es lo que está trabajando el gobierno mañana, tarde y noche con sus 800 asesores. No hay planes legislativos más allá de los compromisos que tienen con sus socios de investidura, las discusiones con los mismos, tratar de contentarlos, de que no le coman demasiado la tostada y de que se aprueben las cosas que se tengan que aprobar para que el señor Sánchez continúe en el poder. Y mientras, ¿cómo se viste todo eso? Bueno, pues con la propaganda al más puro estilo Goebbels. Fue Goebbels el que dijo, repite muchas veces una mentira y se convertirá en verdad. ¿Qué es lo que nos dijo el otro día Pedro Sánchez? ¿Qué es lo que le dijo a sus cuadros? Repetid, 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 repetid. Decid que va a España como un cohete, decid que va a España fenomenal, que la economía no hay quien nos gane, que esto va fenomenal. Mira, el otro día, en una conversación con bueno, pues lo que nos toca a algunos padres de niños pequeños en el parque, con otras mamás y otros papás. Pues, dos papás se habían quedado en el paro y decía, es impresionante, no me había pasado esto en la vida, me inscribo en una oferta de empleo y hay 15.000 tíos que se están inscribiendo en la misma oferta de empleo. Pero es que me sale otra y otros 11.000 y sueldos horribles. Y esto, dice, no me había pasado jamás, nunca esto. Digo, a lo mejor es que hay más parados de los que nos dicen. A lo mejor es que la situación no va tan bien como nos dicen. A lo mejor es que efectivamente los datos contrastados reales sobre productividad, sobre salarios, sobre empleo, el hecho de que tengamos la tasa de desempleo mayor, incluso bastardeando las estadísticas como se bastardean en este gobierno, a lo mejor es que lo que está escondido por debajo es que la cosa no funciona, que la cosa está gripada. Un país del que huyen las inversiones no es un país que va como un cohete, pero manual de Goebbels. Decid que esto va como un cohete todos los días, por tierra, mar y aire, mañana, tarde y noche, constantemente, repetid la mentira. Y en eso es en lo que son unos maestros. Cohete luego lo comentamos si queréis, pero es que es una broma de... Una broma de mal gusto. Me quedo con lo de bastardear, me ha gustado Bastardear es un verbo. El verbo, me ha gustado bastardear, está muy bien traído para este gobierno. Pero Pilar, te doy la palabra porque lo cierto es que la estrategia de Sánchez está perfectamente diseñada. Es decir, salid fuera y contad lo que os vamos a pasar vía argumentario todos los días, puntualmente, porque además todos lo hacen extremadamente bien. Mandan un argumentario perfectamente coordinado desde Moncloa a diputados, a líderes políticos en diferentes comunidades autónomas, a todos los que tengan una entrevista o cualquier tipo de intervención. Todos repiten como loros. Al equipo de opinión sincronizada. Al equipo de opinión sincronizada, los tertulianos que están bien pagados en los diferentes tertulias, perfectamente colocados, en televisión española, por supuesto. Y todos repiten lo mismo. Y repiten lo mismo de forma coordinada y hay dos mensajes a repetir. Todo va bien, es decir, España va como un cohete, los avances sociales, etcétera, y todo lo que dice la oposición es mentira. Tú comentabas, Rubén, los casos de corrupción. La estrategia de Sánchez es clara. Los casos de corrupción son un invento de la fachosfera. La cuestión es, ¿resulta efectivo, Pilar? Claro, pero es que su estrategia comunicativa hay que admirarla e imitarla, no hay que repudiarla. Es que el tener a 800 asesores detrás, pensando simplemente en el relato, es positivo para ellos. Y la oposición tiene que entender que eso es positivo, porque lo importante en política no es tener razón, sino que te la den. Entonces, constantemente que la oposición se esté dando una batalla contra un muro diciendo es que Begoña Gómez es una corrupta, es que el fiscal general está imputado, etcétera, ya, pero si no eres capaz de trasladar a la opinión pública mayoritaria que ese hecho es suficiente como para derrocar al gobierno y tus acciones no le llevan a hacer una oposición lo suficientemente frontal como para que la gente entienda la gravedad que estamos viviendo ante un gobierno que teóricamente, según la retórica de la oposición, no suficientemente bien planteada, es el más peligroso de la historia de la democracia, pues claro, es que es muy difícil. Si además dentro de la propia oposición, ya no digo dentro de la propia oposición, sino dentro de los propios partidos de la oposición, hay relatos tan sumamente contradictorios, que en el caso del PP, por ejemplo, tengas a Elías Bendodo haciendo las Españas diciendo que el PP es el partido de la moderación, y mientras tanto a Ayuso o a otros líderes, digamos, más alineados con el espectro político de votantes del Partido Popular, haciendo el discurso radicalmente opuesto, planteando cuáles son los retos a los que se enfrenta España. Vamos a ver ahora un ejemplo de esto con las negociaciones de presupuestos con Vox, porque todos los varones territoriales que van a aprobar sus presupuestos con Vox van a empezar a hacer muchos discursos que habrá una tentación por fuera de decir que esos discursos son instaurados por Vox, pero es que lo cierto es que son discursos en los que cree una gran mayoría de votantes del Partido Popular. Entonces, el planteamiento de todo el estado goebbeliano que hay dentro de Moncloa
no solamente sirve para lanzar estos argumentarios, que efectivamente los lanzan y que están muy bien lanzados y que todo el mundo repite el mismo mensaje hasta que consiguen calarlo, sino que además hacen un estudio de cuáles son los incentivos de sus votantes, cuáles son el tipo de mensaje que quieren recibir sus votantes y sobre todo responden a una cuestión muy básica que se hace en política, que es que en política lo que se busca es generar certezas en los propios y dudas en el contrario. Y ellos esto lo hacen muy bien. Y a veces da la sensación de que la oposición hace lo contrario, que es generar dudas en los propios y certezas en el contrario de que la están fastidiando. Da la impresión. Por emplear un Espero que eufemismo. no Mira, cante la internacional en algún mitin. un día un ministro me contó una cosa absolutamente descorazonadora, que es que planteando esta cuestión de, oye, qué bien hacéis... Un ministro actual, ¿te un ministro refieres? actual, un día en una conversación le decía, oye, que con profunda admiración sobre qué bien funcionan las cosas. Y me dice, no, mira, es que te voy a explicar una cosa que hacemos en Moncloa. Nosotros cuando diseñamos una estrategia para cuestiones como la amnistía, etcétera, tenemos opción A, B, C y luego la D. Entonces dice, bueno, la A es que puede pasar una cosa, la B es que puede pasar otra, la C es que puede pasar otra, de distintas cosas, y luego está la D, que es la que siempre ocurre. Y digo, ¿cuál es la D? Y dice, la D es que cuando todo eso falla, Génova nos ayuda. Y entonces, claro, es tan sumamente descorazonador la verdad de esas palabras, en muchas ocasiones, que te lleva un poco a la reflexión de que quizás pues el gran esfuerzo que tiene que hacer la oposición, mucho más que en tener razón, es en que consiga que alguien se la dé. En que sea efectivo, es decir, es que no solo basta con tener razón, es que tienes que comunicarlo y convencer al votante, y las encuestas dan que vale, el PSOE está de capa caída, lo que quieras, Pero no tanto, ¿eh? Pero no tanto para no todo tanto. lo que está sucediendo. Es que yo tengo una teoría al respecto y me voy a lo que ha dicho antes Luis Fernando. Muchas veces la gente normal, los que están en el parque, los que se han quedado en paro y están buscando trabajo, a lo mejor no sabe la función exacta de un fiscal general del Estado. Y está Ni bien. tiene por qué saberlo. Ni tiene por qué saberlo porque, entre otras cosas, está preocupada de buscar trabajo. Y a ese ciudadano le están hablando de que la economía va... Yo lo digo porque sería un discurso mucho más efectivo de la oposición, sin duda. A ese ciudadano le están hablando de que la economía va como un cohete. Pero ese ciudadano va a ver ahora, cuando llegue la factura de la luz de enero, que le van a pegar un palo. Ya ha llegado. Lo va a ver, de hecho. lo va a ver. Es decir, ya ha llegado y ha subido claro, muchísimo. Es decir, no tiene sentido entonces que el Partido Popular cambie su posición para apoyar el famoso Real Decreto Ómnibus con el incremento de las pensiones, porque considera que en ese caso el mero hecho de que un pensionista se encuentre con una bajada al mes, una subida en febrero y una subida en enero y una bajada en febrero, le va a tener un coste, pero que luego abandone las otras cuestiones de la economía doméstica, de la economía real, que afectan también al ciudadano. Y luego ese ciudadano también, y yo creo que por lo que creo que el discurso del gobierno es cada vez más efectivo y tenderá a serlo cada vez menos, es que le están encajonando en el terreno de los ultra. Entonces, claro, ese señor que yo lo digo porque creo que es un ejemplo muy, muy relevante, que está en el parque con los críos y está pensando, ostras, ¿cómo voy a pagar el año que viene la guardería o el dentista si estoy en paro? Además de que está viendo que le están dando un discurso de que la economía va como un cohete y no lo está viendo a nivel real, le están llamando ultra. Es decir, a un tipo que simplemente está para pagar las facturas, para, pues yo qué sé, cuidar a sus padres cuando se hagan mayores, cuidar a sus hijos, le están diciendo que es un ultra por estar en contra del discurso que defiende el gobierno. Y yo creo que ahí debería ahondar más la oposición, más allá de hacer acercamientos que no entiende nadie, ni desde el PSOE, donde le odian, ni por supuesto desde UGT, donde odian a Feijóo, más allá de que vaya a su Asamblea General, que es algo realmente que repito, porque se me quedó marcado, los tengo las meninges tatuado, y sus propios votantes, por supuesto, no lo entienden, porque yo creo que hay un sentimiento de humillación de la persona que no está a favor del gobierno y le están insultando en cada discurso, insultando. Y ahí no se está protegiendo a esa persona. Fijaos, esto de salid y predicad en el de salid y predicad por tierra, mar y aire la palabra del Señor. Pero es que tiene de verdad, insisto mucho en esto, es que tiene razón, es que el cristianismo, por utilizar, a pesar de que esto sea casi blasfemia, no se convierte en la religión mayoritaria solamente o por la palabra de Jesús en sí mismo, sino porque hay toda una serie de predicadores y una serie de evangelizadores que cuentan la palabra y que la difunden por el mundo entero. Y es además, que tienen razón en lo que están haciendo. Pedro Sánchez hace la política de comunicación de la siguiente forma: alimenta a los suyos, ¿verdad? Chorreo de millones de euros en publicidad institucional, récord histórico, si no me equivoco, Rubén, 160 millones de euros repartiendo entre los distintos medios, colocando a sus tertulianos de la opinión sincronizada en los diferentes escaparates para anunciar la palabra revelada del Mesías socialista, y luego atacando a la prensa crítica. Pues bien, en su intervención también tuvo palabras muy duras frente a la fachosfera y anuncia, que lo lleva anunciando varias veces, que va a implantar la censura, que la censura ya está aquí.
durante la pandemia o al igual que hicimos durante la crisis energética, cuando intervengamos, como lo estamos haciendo desde el sector público. Y lo hará cuando desde Europa pues, tengan claro estos tecnooligarcas que vamos a hacer que desaparezca el anonimato de las redes sociales, que se imponga la transparencia en el algoritmo para evitar los sesgos y que asuman sus responsabilidades por el odio y la polarización que esparcen en las redes sociales. Odio, polarización, tecnocasta, tecnooligarcas. El problema que tienen es que los medios de comunicación más o menos los tienen controlados porque si bien todavía hay libertad de prensa, como esta casa, y hay medios independientes que son críticos contra los abusos del poder, vengan de donde vengan y sea del color político que sea, también es cierto que tiene a un grupo bastante bien alimentado de medios que están a su servicio. Lo que no controlan son las redes, es Internet. Por eso insiste tanto en censurar las redes sociales, porque se le escapa el discurso en Twitter, en Instagram, en YouTube. Y luego tenemos, como buen ejemplo de medios del régimen, a Televisión Española. Y, por supuesto, su gran estrella mediática, Silvia Inchaurrondo, que decía esto esta misma semana. Y hay que legislar para que estos pseudomedios no sigan intoxicando a esta sociedad, porque esta sociedad se está intoxicando y a la gente le están mintiendo. Es un ataque a esta sociedad y a las libertades que ha conseguido. Y esos pseudomedios lanzan bulos y esa es la fiebre que estamos viviendo. Lo que tenemos que hacer es intentar calmar esa fiebre, hacer que baje y construir a través de los medicamentos que podamos darle a ese cuerpo una sociedad que realmente sepa cómo librar esa enfermedad. Plantar cara a ese virus de la desinformación. Porque la desinformación no es un objetivo así, es un mecanismo de ataque a una sociedad que ha conseguido unas libertades y que algunos quieren que esas libertades queden aparcadas. Pseudomedios, virus... Claro, pero es que pseudomedios Televisión Española. Y me explico. Un pseudomedio, por la definición que ellos dan, es que básicamente es una plataforma que teóricamente difunde noticias, pero que el objetivo de esas noticias no es la transmisión de la verdad, sino de la manipulación pública. Claro, un medio de comunicación que por definición al ser público ya de por sí, pues su amo está meridianamente claro, porque el nombramiento de Silvia Inchaurrondo, la participación de los impuestos de los españoles en la cuenta corriente de Silvia Inchaurrondo está directamente ligada al mantenimiento de este gobierno y por lo tanto ella tiene que hacer un ejercicio de propaganda no solamente para favorecer los intereses de su amo, sino para garantizar su propio puesto de trabajo. Y si además todas las noticias que se dan vienen marcadas por una determinada línea editorial, y si además todos los tertulianos que acuden vienen marcados por una determinada línea editorial, y si además sus apariciones públicas como representante de Televisión Española o como la cara más visible de Televisión Española van a atacar a los medios de comunicación que osan a combatir la verdad oficial del gobierno, pues entonces el principal pseudomedio que hay en España es Silvia Inchaurrondo. Pero hay un asunto muy... y Televisión Española. Hay un asunto muy importante que has dicho antes, el tema de la publicidad institucional. El tema de la publicidad institucional es absolutamente sangrante porque, como siempre, pues el gobierno hace lo que tiene que hacer para seguir su estrategia, que es inflar de dinero a los Nacho Escolar, a la Marea, al Plural, al Público y por supuesto al Grupo Prisa y tal y cual, inflarles a dinero y luego no dar nada al resto de medios de comunicación que batallamos contra las tropelías del sátrapa, ¿no? Y entonces, pues eso lo hacen bien. ¿Qué es lo que pasa? Que vas enfrente, en el que tienes a todas las comunidades autónomas del Partido Popular y miras el gasto de publicidad institucional de muchas de esas comunidades autónomas y sorprendería saber que el diario.es recibe más dinero que muchos medios de comunicación que hacen una batalla frontal contra el gobierno. Entonces, claro, cuando le preguntas en plan de, pero si es que además ni siquiera estás comprando la paz, porque luego entras al diario.es y cada vez que haces algo medianamente regular te cae un bofetón de impresión y te quedas girando. De ya no, pero es que si no se lo diera sería peor aún. Entonces, claro, cuando seguimos con esta mentalidad de que te maten con mi dinero, que me maten, pero con mi dinero además, pues entonces es muy difícil hacer esta batalla, es muy difícil. Y luego peor aún, es que luego encima se mueren de miedo porque cuando llega el PP y de repente o llega Podemos en una comunidad autónoma o el PSOE y dice, es que vamos a utilizar nuestros medios de comunicación, es que gobierno de... Pongo ejemplo random. Aragón, gobierno de Aragón, es que le estás dando mucho dinero a Es Radio y a OK Diario y a Voz Populi, le estás dando mucho dinero. Es que esto es tal. Y entonces de repente llega, no es el caso, pero por poner un ejemplo, llega el gobierno de Aragón y dice, uy, qué miedo, venga, vamos a darle un poco más de dinero a estos y os quitamos un poquito porque es que fíjate lo que me están criticando Podemos en las Cortes. Claro, si los de enfrente no solo les da igual, sino que se sienten orgullosos de su política restrictiva con los medios de la verdad y los nuestros, en vez de defendernos, cogen y le dan dinero al diario.es, pues fíjate, solo una apunta, fíjate si es perverso que una de las medidas que está
utilizando el gobierno es: la publicidad institucional ha existido siempre y ha existido por parte de todas las administraciones públicas. Habría que eliminarla por completo. Lo que hace el gobierno de Pedro Sánchez es utilizarla de forma absolutamente vergonzosa en favor propio y, por lo tanto, beneficia únicamente a los suyos, le quita el resto. Pero luego, dices tú, las comunidades autónomas o los ayuntamientos, pero es que la medida que está preparando el gobierno es la de: yo voy a regar a mis medios con todo el dinero del contribuyente, y las comunidades y ayuntamientos que no controlo les voy a limitar la publicidad institucional para que no puedan repartir a su antojo. Es decir, no es solo eso, Manolo. Es terrible, es ahogar a los críticos mientras alimentas a los propios. Pero no es solo eso, porque lo verdaderamente terrible de lo que quiere hacer Pedro Sánchez ya no es solo eso, porque oye, medios como el nuestro, que sobreviviría y sobrevive perfectamente sin publicidad institucional, me atrevería a decir que es un porcentaje, no recuerdo las cifras de esta casa, pero es un porcentaje que no es relevante para la supervivencia de esta empresa, cosa que no pueden decir medios gigantes que están ocupando el prime time. Y muchos medianos y pequeños que solo viven de publicidad institucional. Pero más allá de eso, lo que quiere el señor Sánchez es que se retraten y que publiquen aquellas empresas que sí que están pagando publicidad en distintos medios. Recordemos que la publicidad es de lo que vive un medio de comunicación o de lo que debería vivir, publicidad privada. Lo que está queriendo es todas las empresas que se dedican a financiar, no a financiar, a pagar publicidad o a contratar publicidad en medios como Es Radio, como El Independiente, como Qué Diario, que lo publiquen, que lo digan y que digan cuánto. ¿Para qué? Para señalarlos y evitar que sigan financiando. Eso es todavía más terrible que querer estrujar, porque yo estoy con Rubén. Yo quitaría toda la publicidad, la prohibiría, ¿no? Los medios... La motosierra de Milei, pero vamos, absolutamente. No solo la publicidad institucional, también los medios públicos, que eso sí que es un agujero negro. Pero por supuesto. Pero en cualquiera de los casos, déjame terminar. Televisión Española, hablabais de Silvia Inchaurrondo. ¿Qué es lo que está haciendo? Ya no es que diga que los demás son mentiras, es que Televisión Española está manipulando directamente de una manera constante. Nosotros en redacción, lo he contado muchas veces, hay una tele que tiene el 24 horas puesto todo el rato. Yo además, curiosamente, la tengo al lado y soy el primero que llega a la redacción. No acabas loco. El día que imputan al señor fiscal general del Estado por un delito gravísimo. ¿Quién era el que aparecía constantemente en los reportajes sobre ese asunto? Miguel Ángel Rodríguez. Y ponía que tenía que declarar. No, claro, no estaba imputado, iba como testigo. Pero la imagen, la noticia, era el asesor de la señora Ayuso. ¿Que es Ábalos y es el problema de la corrupción? El que apareciera Bárcenas porque se cumplía no sé cuánto tiempo de que había sido imputado o porque ahora había salido no sé qué resolución respecto a Bárcenas. Sacaban un tema y 20 minutos hablando del señor Bárcenas, hablando del señor Miguel Ángel Rodríguez, pero esto es sistemático, constante. Estas son las fórmulas que utiliza Televisión Española y ese medio lo pagamos absolutamente todos. Respecto a la oposición, si me dejas... bueno, luego, si no. No, dime. No, respecto a la oposición, el verdadero problema, más allá de que sepan comunicar mejor o peor, que todos sabemos que es infinitamente peor, si con que definieran un mensaje, ya no me hace falta ni siquiera que lo publicitaran bien. ¿Alguien duda qué va a hacer el PP si llega al poder? ¿Va a quitar el salario mínimo o no? Yo creo que aquí nadie duda. Salario mínimo, eso no está en el debate ni se espera. Que lo va a mantener. ¿Va a revertir cualquiera de las políticas que ha puesto este gobierno en marcha? ¿Va a quitar la subida de las pensiones? ¿Va a favorecer la libertad de empresa, de libertad de contratación? ¿Va a quitarle burocracia a las compañías? ¿Va a hacer algo? No. Entonces, si no tienes claro tu mensaje... La moderación. Sí, simplemente por matizar, la publicidad institucional no solamente son los 161 kilos que reparten los ministerios. Son las empresas. También son 109 millones de las empresas públicas. O sea, estamos hablando de 270 millones de euros. Una pasta. Justo cuando empezó la legislatura, nosotros publicamos un artículo porque desde una de las empresas públicas, que es Red Eléctrica Española, había salido un mensaje que era: a los digitales, a los pseudomedios digitales, ni un euro. Nos lo negaron, nos pusieron a parir, nos dijeron que era mentira, que era un bulo. Bueno, hablas con personas de esos medios de comunicación durante los últimos meses y los han secado. Hay un medio de comunicación que ingresaba 400.000 euros en el año 2023 y en 2024 solamente ha ingresado 4.000 de empresas públicas. Yo por eso, ante todo este tipo de cuestiones y ante la utilización política de la publicidad institucional y cómo se altera el mercado de los medios de comunicación, cómo se perjudica a los que lo gestionan mal, a los
comisarios políticos, cómo se beneficia, a cambio de perjudicar a los que intentan sacar proyectos adelante, la eliminaba. Dicho esto, sobre la verdad y la mentira y la reflexión de la camarada de Inchaurrondo, me llamó mucho la atención porque un día, mirando una hoja de Excel que se había filtrado desde RTV, había cientos de contratos. Y uno de ellos era 537.000 euros por 2 temporadas como presentadora y conductora del programa de la mañana. Lo publicamos, lo publicó El Mundo, mi compañera Esther Mucientes, y ella dijo que era mentira. O sea, estaban todos los contratos bien menos el suyo. Les denunció, bueno, aparte que dentro del periódico hablaron con ellos, ella se negó a dar su versión y le denunció. Y perdió. Ha perdido. Pero continúa diciendo que es mentira, que haya perdido, que ha ganado, simplemente, que el juez no le ha dado razón al mundo, cuando le ha condenado hasta pagar las costas a Inchaurrondo. Entonces, esta persona, es decir, de los 49 millones de españoles, creo que hay una persona de la que no me fiaría a la hora de dar lecciones de verdad, de mentira, de medios, de pseudomedios, de ética y de falacias. Y es la señora Silvia Inchaurrondo. Y no solo más, una última cosa, Manuel. Es que en RTV ya no solamente están utilizando los programas de tertulia, los informativos, esa gota malaya del canal 24 horas para manipular. Es que están haciéndolo con una cosa que es el sistema que inventó José Miguel Contreras, el gran tapado y el gran culpable de tantas cosas, que es lo de los programas de humor. Te programa un programa de humor que parece que es de una entrevista inocua y de repente mete un monólogo en el que siempre atizan los mismos. Los cómicos, que al final son militantes y son prácticamente cómicos de partido. Y eso constituye una programación que prácticamente no hay un momento libre de política y de propaganda. Los Broncano, ahí está el fichaje de Broncano, que por cierto no está perdiendo la batalla contra Pablo Motos a nivel de audiencias. Ahora ya no hablan de eso. Pero ya no hablan. En fin, es la estrategia de miente que algo queda. No, es la estrategia de entender que lo que no puede ser es que mientras gobierne la izquierda, Silvia Inchaurrondo sea la voz de Televisión Española y que cuando gobierne la derecha, nadie en la derecha entienda que todo lo que esté por debajo de Federico Jiménez Los Santos como director de Radio Televisión Española es un absoluto error. Pero claro, es que si cuando toque enfrente ponemos a un moderadito de centro centrado, exvotante de Ciudadanos del ala socialista, no vaya a ser que se enfade la izquierda porque hay que vender moderación, pues entonces es que, claro, la batalla está perdida, o sea, de inicio. O también, que también es la opción que yo apoyo, hay que dinamitar literalmente Radio Televisión Española. Por supuesto. Pero literal, es decir, hay que poner, lógicamente, todo con seguridad, ¿eh? Aquí, que está al lado. No, con total seguridad. La seguridad para que no haya nadie, coches fuera, total. Y luego, ¡pum! Y pero si se acabó Radio Televisión Española. La segunda mejor opción de no dinamitarlo es colonizarlo. Porque entonces, si hacemos caso a la retórica que utiliza el gobierno de que ellos tienen una determinada línea editorial porque es la que han votado los españoles y por lo tanto los españoles se están fiando y los españoles son los que reclaman ese tipo de línea editorial que responde a la verdad, pues entonces cuando la derecha gobierne lo que tiene que hacer es responder a la voluntad de los españoles y la voluntad de los españoles es Federico Jiménez Los Santos, de director de Radio Televisión Española. Oye, simplemente Dios no lo quiera, ¿eh? Dios no lo quiera. Una pequeña cuestión sobre los tecnoplutócratas intergalácticos. Rápido. En Google España hay un socialista de directivo, de director de relaciones institucionales. Este hizo actos de Google con la fundación Pablo Iglesias, de carteles de la Guerra Civil y demás. Este fue el secretario general del PSOE en Chile. Es decir, a este no le nombra. Cita a Elon Musk que no tiene nada que ver con España, pero a este señor nunca le nombra. Ay, amigo. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con este y muchos más temas. Bueno, pues ya estamos de nuevo en el tiempo de tertulia y para hablar de este arranque del curso parlamentario y especialmente de la situación política e institucional que vive España, pues contamos con Cayetana Álvarez de Toledo, diputada y portavoz adjunta del Partido Popular en el Congreso. ¿Qué tal, Cayetana? Buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días, muy bien. Bueno, esta semana ha arrancado el nuevo curso parlamentario y nos encontramos con la noticia de que España ya es oficialmente una democracia defectuosa, según el informe sobre corrupción, percepción de la corrupción que elabora anualmente Transparencia Internacional. ¿Crees que está en riesgo la democracia en España? Sin lugar a dudas. De hecho, no es el único informe. Yo el otro día estaba mirando los últimos informes importantes sobre Estado de Derecho en España y tanto el Economist, Freedom House, The Rule of Law Index, el Banco Mundial y Transparencia Internacional, es decir, ya estamos hablando de 5 informes internacionales imparciales,
denuncian el retroceso democrático que se está produciendo en España, ¿no? Es decir, no es simplemente nuestra percepción, sino que es un análisis hecho desde fuera. Y respecto a nuestra percepción, que tampoco es subjetiva, sino que está basada en hechos, yo llevo hace mucho tiempo explicando que en estos momentos en España lo que hay en marcha es un proceso de mutación, de democracia plena a democracia fallida. Es decir, que el sanchismo no es simplemente una forma como vulgar y tóxica de hacer política, sino que es un proyecto a largo plazo para impedir la alternancia política, y que ese proyecto lo que pasa es por la mutación de una democracia plena a una democracia fallida, y tiene una serie de hitos que podemos ir analizando si quieres o Sí, por cuando favor. quieras. ¿Cuáles son esos hitos? Y también me gustaría comentar contigo si crees Ujú. que los españoles son realmente conscientes del riesgo al que nos enfrentamos. Yo creo que los españoles son parcialmente conscientes, y suficientemente conscientes en la medida en que el gobierno no se atrevería a convocar elecciones porque las perdería masivamente hoy, ¿no? Pero eso no es suficiente. O sea, necesitamos encender las alertas y alarmas democráticas. Muchas sociedades a veces se ven anestesiadas por distintos motivos y no acaban tomando las decisiones en el momento oportuno y necesario para salvar sus democracias, y conocemos muchísimos casos. No hace falta irse a Venezuela, sino que hay otros, ¿no? Pero por eso es tan importante hacer pedagogía sobre lo que está ocurriendo, y por eso agradezco la oportunidad que me das para hacerlo, ¿no? Y si me lo permites, voy a intentar no extenderme demasiado, pero sí sea un pequeño recorrido, ¿no? Sí, por favor. Es decir, en ese proceso, o sea, Sánchez inaugura su proyecto de poder, es un delirio cesarista, ante lo cual sacrifica todo, ¿no? La igualdad jurídica en materia de los españoles, el prestigio de las instituciones, la verdad como virtud, incluso como concepto, la concordia entre españoles e incluso el orden constitucional. Como digo, es un proceso. Entonces, los primeros hitos de ese proceso los vivimos la legislatura pasada. Ahí hubo los indultos a los golpistas, la derogación del delito de sedición, la rebaja a la malversación, los primeros acuerdos con Bildu, la ley de memoria antidemocrática, la reivindicación de la República como una etapa luminosa, decían, los primeros ataques civilinos a la corona, ¿no? Pero es en esta legislatura que estamos realmente centrados, estamos en el fondo, en el centro de ese proceso de mutación, ¿no? Y ahí tienes algunos hitos que hay que resaltar y subrayar casi en el calendario, ¿no? El primero es la ley de amnistía, la transacción corrupta Junts-PSOE, que se produce el 9 de noviembre, del año 2023, que es una impugnación del Estado, se quita la razón al Estado, se lo da a los golpistas, ¿no? Por primera vez, unos políticos borran los delitos de otros políticos a cambio del poder. Eso es una transacción corrupta sin precedentes, la amnistía, ¿no? El segundo punto es la colonización masiva de las instituciones y de manera señalada de la Fiscalía General del Estado. El fiscal general se convierte en un comisario político del gobierno y participa en lo que el Tribunal Supremo, el magistrado instructor, describe como una dinámica delictiva para intentar destruir a una rival político del gobierno. Y es imputado por estos hechos, cosa que tampoco tiene precedentes. Tercer hito. Sánchez empieza a ver que la justicia investiga a su entorno familiar, a su mujer, a su hermano, socoge una baja por victimismo de 5 días, desaparece para reflexionar, dice que está muy enamorado, resulta que es enamorado de sí mismo, regresa y anuncia una ofensiva total para derribar a los contrapesos democráticos, es decir, a la oposición parlamentaria, al Parlamento, a los medios de comunicación independientes y a los jueces. Con el Parlamento ya estamos viendo lo que está haciendo, veto sistemático a todas las iniciativas del PP, rodillo antirreglamentario, la frase aquella famosa de que gobernaré con o sin el Parlamento, ¿no? Es decir, intentar censurar, acallar, silenciar al Parlamento con la complicidad de la presidenta de la institución. Decía el otro día que si la señora Armengol quiere actuar como ministra de Sánchez, pues que dimita como presidenta del Congreso, ¿no? Luego podemos hablar de la escena de estas últimas horas del terrorista en sede parlamentaria, ¿no? Segundo, medios de comunicación, lo sabéis vosotros mejor que nadie, ataque, demonización, difamación de los medios independientes, fachofera, etcétera, y asalto a Televisión Española nada menos que en el Día de la Dana. Y el tercer contrapeso, y ahí estamos, y está la parte clave, es la justicia. Y ahí inicia una campaña de linchamiento sistemático de los jueces y de la justicia, de criminalización de la justicia. Lo que empiezan siendo ataques y calificaciones de lawfare
espetadas, perpetradas por los propios socios del gobierno desde la tribuna, se convierte ya en una campaña que dirige el propio ministro de Justicia, convertido en jefe de la brigada de linchamiento de los jueces, ¿no? Y en ese proceso estamos. Y eso tiene un cuarto punto, que es el frentismo, es decir, todo este anuncio de conmemoración de la muerte de Franco, lo que forma parte es de una estrategia de divide y vencerás. Como no puede gobernar por adhesión, intenta gobernar por odio. Levanta fronteras entre españoles, intenta concitar suficiente odio en la sociedad para que por lo menos un 25, 28, 30% le vote a él, no porque a él les caiga bien ni porque haga buena política, sino porque odia lo suficientemente a la otra mitad como para seguir votándole. Y ese es el proceso que nos lleva a la mutación. Y dentro de todo esto, y ya con esto acabo, hay dos hitos en los últimos días o fechas, semanas, que son primero la llamada vulgarmente Ley Begoña, ¿no?, que todavía no ha iniciado su tramitación como tal en el Congreso, pero que amenaza con hacerlo en próximas fechas. Y esa ley tiene dos objetivos. Primero, impunidad para el clan familiar y político del presidente, y segundo, criminalización de los jueces. Es decir, Sánchez llegó a la Moncloa gracias al indulto y la amnistía de los golpistas y ahora pretende perpetuarse en él gracias a la amnistía preventiva de su familia, ¿no? Entonces, él le ofrece a Junts una nueva transacción corrupta. Les dice: como yo te amnistié a Puigdemont, ahora tú me amnistías a Begoña. Si tú me pactas esta ley de impunidad, conseguimos eso. Yo te he amnistiado a Puigdemont y tú me amnistías a Begoña. Y lo segundo que hace es extender un manto de sospecha sobre los jueces en esa campaña de criminalización, diciendo que los jueces actúan llevados por sesgos y motivaciones políticas, lawfare, y en base a recortes de prensa. Es decir, él intentó levantar un muro contra la derecha, se estrelló contra el muro del derecho y ahora lo que intenta es identificar al derecho con la derecha y colocarlos a todos del otro lado del muro. Es decir, la clásica treta populista, ¿no? Es decir, los jueces atacan al pueblo, ¿no? Es decir, hay que ir contra la justicia y yo en nombre del pueblo defiendo la democracia. Y es exactamente lo contrario. Es decir, los jueces son hoy el primer baluarte del pueblo contra el poder, es decir, contra este proceso de democracia, de mutación de una democracia plena a una democracia fallida. Dentro de ese ataque frontal contra los jueces, contra el Poder Judicial, contra la independencia de la justicia, que es un pilar básico de cualquier Estado de Derecho y de cualquier democracia digna de tal nombre, en las últimas semanas hemos visto cómo el Tribunal Constitucional que preside Cándido Conde Pumpido se ha garantizado una mayoría progresista para revisar la ley de amnistía, al tiempo que ha admitido los recursos de Dolores Delgado y de los condenados por el Procés, y todo ello después de haber exculpado a los condenados por el caso de los ERE, el mayor caso de corrupción de España hasta la fecha. ¿Crees que está el Tribunal Constitucional suplantando al Tribunal Supremo y crees que Conde Pumpido, precisamente por esto, podría estar prevaricando al extralimitarse en sus funciones? Eso lo tienen que decir los jueces. Lo que sí es verdad es que los jueces han dicho, el Tribunal Supremo ha advertido que no hay impunidad para nadie en España, tampoco para los miembros del Tribunal Constitucional. Es decir, yo le decía el otro día al señor Bolaños, al ministro Gutural y al ultrajoso en la sesión de control, yo aproveché para lanzar un mensaje de apoyo a los jueces, de consuelo a muchos fiscales que están observando con horror, espanto y bochorno lo que está sucediendo en la Fiscalía, y también para lanzar un mensaje al Tribunal Constitucional, ¿no? Yo decía, es un amable recordatorio y consejo a los magistrados del TC. El gobierno está buscando cómplices en el proceso de degradación y destrucción de la democracia. No se presten. El Tribunal Constitucional no es un tribunal de casación y muchísimo menos puede ser un salvoconducto para la impunidad. Y cuando digo salvoconducto para la impunidad lo digo con claridad, es decir, la impunidad de nadie. Ni de la mujer del presidente, ni del socio del presidente, ni del fiscal general del Estado, ni del clan familiar político y personal o institucional del presidente, ni tampoco de sí mismos. Aquí no hay impunidad para nadie. ¿Crees que aguantará el gobierno hasta 2027, tal y como insiste en pregonar una y otra vez Pedro Sánchez, evitando cualquier duda sobre la continuidad del gobierno y el anticipo de elecciones? ¿O crees que hay alguna posibilidad, aunque sea remota, de que Junts deje caer a Sánchez?
Es que yo no especulo con esa posibilidad. Yo sé lo que Sánchez quiere hacer, que es perpetuarse indefinidamente en el poder, incluso más allá del 26, 27, 28. Y mi obligación es hacer todo lo posible para salvaguardar nuestra democracia. Y ya digo, ni siquiera es una cuestión ya de ideología, es decir, de izquierdas, derechas, un modelo de un tipo o de otro, que también, sino que esto va realmente al fondo del asunto, al suelo moral y democrático que nos une a personas que pensamos distintos y que permite la convivencia democrática, ¿no? Fíjate lo que pasó hace unos días, hace 2 días, ¿no? Yo me levanto por la mañana el jueves y leo los periódicos y veo que va a comparecer un terrorista yihadista condenado a 43 años de cárcel en el Congreso de los Diputados. Y no daba crédito. Digo, no es posible que esto esté sucediendo. Pero ¿cómo es posible que esto vaya a suceder hoy en el Congreso? Medidas extraordinarias de seguridad. Y empiezo a mirar y averiguar, a llamar a mis compañeros en la comisión. ¿Pero vosotros sabéis algo de esto? Y dice, no. Y entonces, ¿qué es lo que ha pasado? En el Congreso hemos visto de todo a lo largo de los últimos años. Y yo, como he estado ahí muchos de estos años, en primera persona, ¿no? En el Congreso hay hoy en día partidos que dieron un golpe de Estado para convertir a vecinos en extranjeros, ¿no? En el Congreso hay un partido político que justifica el asesinato, es decir, el coche bomba y el tiro en la nuca, ¿no? Bildu. También hay en el Congreso diputados que han ejercido como abogados de grupos terroristas, de la FARC. Estoy pensando en el señor Santiago, ¿no? En el Congreso también ha comparecido hace muy poco un condenado por secuestro terrorista, el señor Boye. Y compareció nada menos que como experto en la lucha contra los delitos del odio. Yo también vi eso y fui a la comisión y le pude interpelar, decir, ¿usted qué hace aquí? ¿En calidad de qué viene aquí? De mercenario del odio, ¿no? En el Congreso también vinieron, y yo estuve el día que pasó, a tomar posesión de sus escaños, presos, en furgones policiales, el señor Junqueras y compañía. Es decir, todo esto ha sucedido en este Congreso bajo el sanchismo, ¿no? Ahora, lo que no había pasado nunca, lo que no tiene ningún precedente, es que viniera a declarar esposado y desde la cárcel un terrorista yihadista condenado a 43 años de prisión. Y que lo haya hecho en una comisión para dar pábulo a la delirante, desquiciada teoría de que el Estado deliberadamente no impidió o incluso permitió una masacre solamente para perjudicar a la causa separatista. Es decir, lo que vivimos el otro día es el último hito en ese proceso que yo te decía, ¿no? El penúltimo, de degradación, de escalada contra la democracia. Es decir, han traído a un terrorista al Congreso para llamar terrorista al Estado, para criminalizar al Estado y llamar prevaricador a los tribunales, el Tribunal Supremo, ¿no? Es decir, esa es la imagen como del colapso. Si ustedes quieren ver cuál es la imagen del colapso moral e institucional que Sánchez está provocando, es la de ese yihadista sentado en una comisión, policías armados dentro de la sala de comisiones, los diputados alejados una fila, no nos dejaron sentarnos evidentemente en primera fila porque ahí hay un yihadista condenado a 43 años de cárcel, y todo esto para que Sánchez se pueda mantener en el poder, para satisfacer los delirios de Junts, y todo esto con la complicidad de Armengol, ¿no? Es decir, tú me preguntas, yo pensaba el otro día, digo, no se puede caer más bajo, ¿no? Y luego pensé, con Sánchez no hay fondo, es decir, esto va a continuar, ¿eh? Y lo que tenemos que hacer nosotros, todas las fuerzas democráticas, es decir, partidos comprometidos con la España constitucional y democrática, con las libertades, fuerzas sociales y civiles, medios de comunicación, demócratas, en fin, movilizarnos, activarnos, alertar a la ciudadanía y hacer todo lo que esté en nuestra mano para frenar y revertir ese proceso. Ese es el objetivo prioritario y capital en España en estos momentos. Con Sánchez no hay fondo. No puedo estar más de acuerdo. Cayetana Álvarez de Toledo, diputada, portavoz adjunta del Partido Popular en el Congreso. Muchísimas gracias. Fuerte abrazo. Un abrazo a todos. Un abrazo. Rubén. Yo me quedo con ese titular. Es que es cierto, con Sánchez no hay fondo. Estamos viendo escándalo tras escándalo. Fiscal General del Estado imputado y ahí está. Corrupción y ahora lo del terrorista yihadista en el Congreso. Eso fue completamente escandaloso. Ahora bien, hay otra cuestión, yo lo digo porque a lo mejor explica el ataque a los medios independientes también. Es verdad que el Tribunal Supremo había deslizado, ojo con lo que va a hacer el Tribunal Constitucional con el tema de la amnistía de Puigdemont, porque se pueden enfrentar los vocales a consecuencias legales. Y creo que fue ayer, el jueves, veo un artículo en El País, en su periódico,
básicamente alertando, o sea, no alertando, sino simplemente sugiriendo que al igual que hay vocales que se abstienen con respecto a casos que afectan a la Fiscalía, que eso también puede afectar dentro del Tribunal Supremo, que esa cuestión también se puede realizar dentro del Tribunal Supremo. Más allá de los detalles, yo creo que eso es interesante, porque al final es lo que puede decir el Gobierno, lo dice, se ha visto que tienen pocos límites a la hora de lanzar los mensajes, pero lo que no puede decir lo traslada a través de los medios de comunicación. El otro día, simplemente por continuar, vuelvo a citar a José Miguel Contreras, se planta en el estudio de la Barceló y habla De básicamente Ángels, en la SER. eso es, y habla básicamente defiende el borrado de mensajes por parte del fiscal general del Estado. Eso no lo puede hacer el Gobierno, evidentemente, pero tiene a su principal asesor en comunicación, a un tipo que es el consejero editorial del Grupo Prisa, el principal responsable editorial del grupo, para contarlo ahí. Y eso, evidentemente, viene de argumentario. Claro, cuando se crea todo ese sistema en el que se intenta meter al votante sanchista en una especie de disonancia cognitiva, en el que la realidad no es tal, la realidad, es decir, no se pisa el suelo, sino que se pisa dentro de una especie de nube etérea de falacias, de mentira, en la que todo vale, la posición de los medios críticos y de los contrapesos es importante. Y de ahí el ataque, creo que es una cosa que hay que explicar, de ahí el ataque a esos medios de comunicación, que son los que realmente intentan explicar, ojo, cuidado, que te están vendiendo una cosa que es falsa, que te han metido una disonancia cognitiva. Pilar. Yo simplemente muy rápido. Junts no va a llegar a un acuerdo con el Partido Popular y con Vox en la legislatura. Sería No le bueno. interesa. No le interesa. O sea, Puigdemont no puede permitirse que haya un gobierno de PP y Vox en el cual no solo no le vayan a permitir volver, sino que además vuelvan a encauzar otra vez legalmente la cuestión para que no puedan volver a repetir esta afrenta. No va a ocurrir. Entonces, hablar una y otra vez de que esto va a ocurrir genera frustración en el electorado. Pedro Sánchez no se va a ir hasta 2027 o hasta que convoque elecciones antes. No va a haber una moción de censura. Instaurar esto lo único que hace es que el Partido Popular y Vox, el Partido Popular en este caso, que son los que más ímpetu tienen en llegar a cabo esta relación con Junts, se conviertan en el tonto útil de Puigdemont para que Puigdemont tenga más fuerza negociadora con el PSOE y que al final estemos más rendidos ante él. Entonces, oye, es una desgracia horrible, pero 2027, quedan 2 años, no es tanto, pero no nos llevemos a una falsa esperanza que nos va a llevar a eso, a la melancolía en el mejor de los casos. Es cierto que 2 años parece poco tiempo, pero bajo el sanchismo parece les da eterno. Les da tiempo a terminar de hundirnos. Parece eterno. No hay bueno, fondo. vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con más temas, porque antes comentábamos el tema de asesores, no solo el tema asesores, el tema del escrache vergonzoso, criminal, a Iván Espinosa de los Monteros en la Universidad Complutense y el fichaje estrella, el nuevo último fichaje estrella de Moncloa. A continuación. Bueno, pues ya estamos de nuevo en tiempo de tertulia. Otra de las noticias relevantes, a mí me parece un auténtico escándalo lo que sucedió, antes de ayer, fue el pasado jueves, en la Universidad Complutense, concretamente en la Facultad de Ciencias Políticas, en la misma en la que trabaja Pablo Iglesias, Monedero y tantos otros podemitas. Resulta que un movimiento estudiantil, Libertad Sin Ira, invitó a Iván Espinosa de los Monteros a dar una charla. Y allí se congregaron una panda de energúmenos, activistas de extrema izquierda, comunistoides, rojos, zurdos de la peor calaña, que de forma violenta impidieron esa conferencia, esa charla, al grito de fuera de aquí los fascistas, porque ellos son los antifascistas, ¿no? Pero yo siempre digo lo mismo, los únicos fascistas que quedan en España son precisamente los que se hacen llamar antifascistas. Y luego se vanagloriaron de que alcanzaron su objetivo, que era acallar a Espinosa de los Monteros y evitar que participara en esta conferencia en la universidad para simplemente dar su opinión, libremente, expresar libremente su opinión. Eso es lo que no tolera el rojerío. Luis Fernando. Bueno, pues una muestra más, ¿no?, de la intolerancia, de la capacidad destructiva de la izquierda. Estas cosas no se veían en otras partes y me resulta muy curioso. Fíjate, yo pienso, ¿no?, en todo el montaje que ha preparado el gobierno con las
como le gusta decir a nuestro amigo Jano, las Olimpiadas franquistas, estos que han montado de todas las semanas 2 o 3 actos para recordar. ¿Qué fue de aquello, por cierto? Claro, Nos enteramos de la primera e iban a ser 100 actos, pues solo hicieron el primero. Queda Bueno, mucho año. queda Mucho año. Yo creo que el presupuesto sí que está repartiendo en actos, pero de los que tampoco nos enteramos, pero ya te digo yo que habrá gente cobrando de estas Olimpiadas franquistas. Bueno, pues la verdad que empiezas a ver este tipo de actos, este tipo de conductas y dices, pero entonces, ¿en qué épocas en la que no te podías pronunciar sobre política, sobre economía, sobre el clima, el medio ambiente, el feminismo o el no feminismo? Macho, ya es que si te pones a pensar y echas la vista atrás, dices, joder, si es que antes podías decir y hacer muchas más cosas de las que puedes decir y hacer ahora. Es que resulta que si ahora defiendes posiciones liberales o posiciones para que todo el mundo pueda expresarse libremente, que al final es una de los postulados del señor Espinosa Los Monteros, va a la izquierda y te monta un acto, por cierto, como los que le montaban a Santiago Abascal cuando era concejal del PP en Amurrio, ¿eh? Bueno, que Santiago eran Abascal, exactamente iguales los de los etarras que los de esta gente. pero a Santiago Abascal, a Cayetana, Rosa Díez, a Rosa la Díez, imagen a clásica. Macarena Olona. Es decir, casualmente los scratches siempre son contra, contra Pero- los líderes que no son de izquierda. Sí, vamos. pero hay una cosa importantísima. Las elecciones americanas, las elecciones argentinas, las italianas, etcétera, nos demuestran que a pesar de que ellos sean más ruidosos, cada vez que hacen cosas de estas, generan una mayoría silenciosa, incluso mucho más potente que la anterior. Porque al final, no solamente por el caso de Iván Espinosa, sino que toda la censura de la que hablaba Luis Fer antes, es que genera que mucha gente que tiene opiniones ni siquiera radicales, sino, como diría nuestro querido Elías Bendodo, moderadas sobre muchos temas, como todo lo que no sea comulgar al 100% con el régimen automáticamente es fascista, pues entonces, claro, llega un momento en el que la gente dice, bueno, pues entonces igual es que soy fascista de verdad. Y entonces ellos mismos, al generar una especie de democracia militante por la cual todo lo que ellos digan tiene que seguirse como credo de ley y todo lo que se salga de ello es pecado, pues al final están generando una bolsa de pecadores que en realidad no lo eran y que eran gente que podían ser afines a ellos en un montón de cosas que son directamente expulsados de su manada. Y eso hace que la manada contraria, es decir, la nuestra, que es mucho más libre, mucho más abierta, mucho más tolerante, etcétera, cada vez sea mayor. Entonces, yo estoy muy contenta con que no hayan entendido nada de lo que ha pasado en el resto del mundo. Nosotros estamos en los medios de comunicación, estamos dentro de una batalla ideológica, estamos tratando de dar la batalla de las ideas, la batalla cultural, que es algo que caracteriza, entre otras cosas, a los medios de comunicación y más a uno como es radio, y estamos acostumbrados, estamos preparados, no sabemos capaces de liderar ese tipo de batallas. Pero imaginaos la gente que en su casa lo único que aspira es a tener una vida tranquila, normal, sin necesidad de tener que meterse en ningún lío, y que de repente le da por leer y empieza a ver, por ejemplo, pues que las cuestiones climáticas que nos quieren dar como dogmas de fe están más que cuestionadas por la ciencia. Empieza a ver otras alternativas diferentes. Ese señor, en una comida con amigos o con familia, no puede sacar ese tema porque será automáticamente calificado de fascista, fachosfera, tecnoligarca, o vete tú a saber qué otra cosa les van a decir. Una mujer que de repente empiece a cuestionarse que esos dogmas de fe que le han dado sobre el feminismo y que de repente piense de una manera distinta, tampoco lo puede expresar con libertad en un grupo de amigas, en una reunión familiar, en un café, en la cafetería del barrio. No lo puede expresar con libertad porque automáticamente va a ser tachada de fascista, de fachosfera. Bueno. Es ya la autocensura que te imponen sobre cualquier tipo de tema, seas o no de derechas, seas o no de izquierdas, seas apolítico, te guste el liberalismo o seas un colectivista de los pies a la cabeza. No puedes expresar la discrepancia absolutamente en ninguno de los temas que puedes querer opinar. Y resulta que la máxima expresión la tenemos en que el que se atreve a hacerlo y el que es capaz de liderar una opción política, lo que tiene es una violencia exacerbada en su nuca. Así suena el fascismo en la Facultad de Políticas de la Complutense. Rubén, esto es fascismo. Esto es fascismo. Impedir de forma violenta que la gente se pueda expresar libremente. Y además no es muy inteligente, porque presiento que si a alguien le viene bien esa postura radical de un grupo radical,
es al que se lo hacen. Es decir, no es lo más inteligente, pero bueno, tampoco es verdad que esta gente destaque por sus luces o porque vaya a guiarnos hacia algún lugar que merezca la pena. Yo simplemente, como realmente al final distingo dos totalitarismos, que son el fascismo y el comunismo, quisiera simplemente comentar que dentro de Somos Aguas el segundo no está vetado. De hecho, en Somos Aguas, de ese agujero dentro de la Universidad Complutense, que es la Facultad de Ciencias Políticas, surgieron teorías como la de Juan Carlos Monedero, que terminaron influenciando en Miraflores al régimen de Hugo Chávez. Yo lo digo porque esto lo hemos aceptado como una cuestión como una cuestión que ocurre, que sucede y que parece normal. Pero es que a partir de ahí, esas teorías, al final, lo que defienden es la famosa utopía comunista y la dictadura del proletariado. Y puede parecer que son conceptos muy teóricos, pero al final eso, en países donde se ha aplicado, llámese peronismo, llámese chavismo, llámese otras cuestiones, lo que básicamente conlleva es el control del poder judicial, la represión de la oposición, fraudes electorales, escasez. Hambre. Eso se defiende desde las clases y desde los despachos de Somos Aguas. Por lo tanto, yo creo que no es algo realmente... ellos son jóvenes y tienen la estupidez del veinteañero o menos, pero los profesores no lo son. Y a eso no se pone veto. Yo simplemente quisiera trasladar al oyente algo. ¿Qué sucedería si desde el otro totalitarismo se transmitieran teorías que defiendan, por ejemplo, la política económica de Mussolini? Sería escandaloso. ¿Por qué esto no lo es? Porque el tablero está inclinado hacia la izquierda. Bueno, ¿sabes quién defiende la política económica a Mussolini? Podemos defiende la política económica a Mussolini porque Correcto. es el control de rentas, el control de las empresas por parte del Estado. Por cierto, Rubén, no quiero dejar la oportunidad, la oportunidad de comentar contigo, tú que eres un gran conocedor. Es que el último fichaje de Moncloa me parece ciertamente paradigmático. El jefe de gabinete de Pedro Sánchez ficha al agitador Idafe Martín, que era columnista en El País, como asesor en Moncloa. Para la gente que no lo conozca, ¿quién es este personaje? Idafe Martín, es columnista del País, que ahora va a ser asesor de Pedro Sánchez. Este señor se creía era un corresponsal en Bruselas. Sí. Pero low class. Sí, de hecho, me consta que se reían de él el resto de los corresponsales, pero bueno. Y le fichó al grupo Prisa dentro de esta espiral que tiene de contratar a los grandes intelectuales del periodismo español y del pensamiento, y le puso básicamente una función que era a perseguir, a insultar, a escribir en contra de todos los periodistas de medios independientes que no copiaban el discurso gubernamental. Cuando no le hacían caso era como el hijo tonto, es decir, cuando el hijo tonto te llama, si no le haces caso, incrementa la hostilidad y al final acaba hasta golpeándote incluso. Bueno, pues este era un poco así, como no le hacían caso, porque en realidad es un don nadie, no ha dado una exclusiva en su vida, no ha dado una noticia, y yo creo que desde el punto de vista intelectual tampoco es que sea una farola la que nos alumbre en el camino, insultaba a mí, a muchos periodistas, personas. A un montón. Entonces, a muchos. le han premiado desde esta nueva Secretaría de Estado de Comunicación, capitaneada por una persona cuya tesis doctoral estaba relacionada con la ética del engaño, estudio Qué casualidad. asombroso. Bueno, un experto. Un experto, sí. un experto monclovita. Ha fichado a este tipejo para cobrar un sueldo público. Hace no mucho decía, cuando se refería a los periodistas de los medios independientes, de los medios críticos, hablaba, bueno, estos están buscando un carguito, un puesto, algo que les den, desde la derecha que les llueva, las migajas. Pues ahí está Idafe, cobrando las migajas. Y por Madrid, bueno, no va a ser jamás la presencia más deseada. Fíjate, lo de Idafe es tremendo, pero coincido totalmente con Pilar, que, vamos, cumple perfectamente las características clave que busca Moncloa para, bueno, pues la máquina del fango, que la máquina del fango son ellos. Un macarra y un matón. No, es un macarra y un matón. Además, a mí me gustaría contextualizar, porque yo coincidí temporalmente con él en Bruselas. Entonces, él era el corresponsal de Clarín, el periódico argentino, en Bruselas. O sea, era un autónomo que pues debía pasar la minuta del artículo. O sea, no era el corresponsal de La Sexta o del País o alguno de los que están asentados ahí en Bruselas. No, era un autónomo que cobraba por hacer eso. Y News, que es un medio pequeñito de Mediaset, que de hecho creo que ya no existe.
Entonces, bueno, pues es verdad que él intentaba hacer pues sus pinitos así como de intentar... Bueno, él ya hacía lo mismo en Bruselas que de lo que hace en Madrid, que es que cada vez que algún eurodiputado de alguna línea de los 3 partidos que entonces hacían frente al gobierno, que eran Ciudadanos, PP y Vox, hacía algo contrario a los intereses de su amado líder, del amo, del puto amo, del número 1, pues entonces él montaba una algarabía tremenda en Twitter intentando decir que, bueno, que poco más o menos que estaba todo el mundo entero haciendo el ridículo ante el bellísimo Pedro Sánchez, que estaba dejando nubilado a todas las partes de Europa. Entonces es verdad que después de eso le contratan en El País, le despiden del País, lo cual, o sea, ¿cómo tienes que ser para que te despidan en El País por agitador? Le despiden Le por despidieron radical, por porque radical se había del País. pasado Fernando, en El País. Y le fichan en despidieron de Moncloa. radical. Y le fichan en Moncloa. Claro, entonces cuando te despiden del País por radical, pues tienes que preguntarte muchas cosas. Entonces es verdad que lo que hace básicamente es un albise de izquierdas, no es más que eso. Es un albise de izquierdas que la diferencia es que en muchos sectores de la derecha albise genera mucho rechazo con muchas de las actividades o muchas de las cosas que hace. Hay otras personas que le apoyan, pero hay mucha gente que le rechaza y sin embargo en la izquierda el apoyo es absolutamente transversal a las cosas matónicas que hace y Pero hace. porque la izquierda no se fija ni en la verdad, ni en los datos, ni en los hechos. La izquierda, toda, desde quienes les apoyan en las urnas mayoritariamente y con la venda en los ojos y diciendo que nunca votarán a nadie que no sea la izquierda, pasando por todos los periodistas, por todos los científicos que están a sueldo, por todos los directivos de empresas públicas que están a sueldo, no buscan otra cosa que no sea seguir la consigna hasta la muerte. Y es la consigna por la consigna. Y esto es así en los medios de comunicación, en las empresas, insisto, afines, absolutamente en todo. O sea, no hay un relato de la izquierda que se compadezca con la realidad de las cosas. No. Se compadece con la propaganda que se marca desde arriba. Y es lo único que saben hacer. Por lo tanto, un tipo como Idafe, para este gobierno es el paradigmático, es el empleado ideal. Pero es que es así siempre. Estamos, como dicen los argentinos, estamos en la B. Es decir, cuando una persona así llega en el suelo, en el subsuelo. No, es valorado. En el parking. Estamos hablando de que estamos en el kirchnerismo, leche. Claro, es que España es kirchnerista. Jolín, estamos entrando ya en lo peor del peronismo. Nos parecía muy lejano, pero es que estamos ya ahí. No hace falta ni siquiera ponerle apellidos. Es decir, como decía bien Javier Milei en una de sus muchas intervenciones, antes de que llegara al poder, el problema de Argentina es que Argentina estaba enferma de socialismo. Bueno, pues es lo que le pasa a España. España ahora mismo tiene una enfermedad y se llama socialismo. Pero contra eso no se puede pelear con Heidi. Contra el socialismo Heidi no vale. No vale. Se necesitan... No, claro, es que contra Idafe no vale la moderación. En la motosierra. Exacto. Motosierra y armamento pesado. En el sentido transversal del término. Exacto, armamento pesado. Bueno, Adrián, cuéntanos cuál es el resultado de la tuitencuesta. Sí, porque preguntábamos qué opinas del escrache a Iván Espinosa de los Monteros en la Complutense. Pues las 3 opciones eran bien, es intolerable o es normal, son comunistas. Toda esta órbita que rodea a la universidad pública pues ha ganado con el 53% que es intolerable y con el 45% también muy cerquita que es normal porque son comunistas, y esto nos han dejado los oyentes a nuestro teléfono móvil. Buenos días. Es un lamentable y bochornoso espectáculo lo que ofrece la Universidad Complutense, la tercera más grande de Europa, la primera más grande de España, en su Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. El espectáculo, el escrache ante el señor Espinosa de los Monteros me parece abyecto, liderado por la más tuerza de la vicedecana. Hola, buenos días. Pues yo los scratches los veo mal en todo el mundo. No como el Rogerío, que para la oposición lo ven como jarabe de su propia medicina, pero ellos luego se protegen ahí, como el señor Iglesias, ahí con la Guardia Civil, se le ponen 2 cercos de seguridad. Buenos días. Pues pienso que se retratan ellos solos. Son tan demócratas que no admiten que alguien tenga una idea contraria a la suya. O sea, yo digo la verdad y tú mientes. Así de claro, son unos idiotas, por no decir otra cosa. El escrache es el síntoma de que tus ideas están ya derrotadas previamente, porque en vez de exponerlas y defenderlas, lo que haces es actuar violentamente contra el otro. Estás derrotado ya desde ese momento.
Buenos días. ¿Qué opino del escrache al señor Iván Espinosa de los Monteros? Pues que se están dando primero pasitos y ahora pasos de gigante a la política que inició el señor Zapatero. El señor Sánchez la está llevando, vamos, al extremo del extremo. El muro está terminándolo y la división de las dos Españas está ahí presente. Bueno, pues hasta aquí la opinión de nuestros oyentes. Ha ganado por una inmensa mayoría, intolerable, el escrache comunistoide a Iván Espinosa de los Monteros en la Complutense, y luego normal porque son una panda de comunistas totalitarios y por lo tanto, pues bueno, intolerantes por naturaleza, intolerantes y liberticidas. Luis Fernando Quintero, amigo, mil gracias. Un placer. Nos seguimos viendo este fin de semana, efectivamente, mañana en Tu Dinero Nunca Duerme. Pilar Rodríguez Los Santos, muchísimas gracias. Un placer, como siempre. Como siempre. Y Rubén Arranz, un auténtico placer. Encantado, como siempre. Un saludo para Ignacio. Un saludo. Ahora te saludará desde la Moncloa. Manda narices, qué país, qué país. Bueno, señores, nosotros continuamos. Ahora vamos a repasar las principales noticias económicas de la semana y después, para desengrasar un poco, nos vamos de viaje.